Damos la honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en este día. Le damos las gracias al Todopoderoso. También quiero primeramente pedirle disculpas, ya que la semana pasada tuvimos una inconveniencia con lo del internet y por eso decidimos hacer la prédica nuevamente. Ya que sabemos que toda la palabra de Dios es muy importante y muy interesante, es nuestro alimento, es nuestra medicina, es la palabra la que nos lava, la que nos limpia y sabiendo, ¿verdad?, que podemos hacerlo de nuevo. Por eso decidimos, yo espero que Dios me ilumine a través de su Santo Espíritu, que Él me dé la certeza de la palabra, que me dé la seguridad, que me dé la confianza y que todos puedan escuchar, que no haya ningún inconveniente. Y si así fuera, pues de antemano, ¿verdad?, les pedimos disculpas por ello. Yo le pido que se una conmigo en oración en esta tarde. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos las gracias, te adoramos, te alabamos, glorificamos y exaltamos tu nombre, Padre. Poderoso eres tú, santo, glorioso, maravilloso, Padre. Padre, yo te ruego, Padre Santo, que ilumines nuestro entendimiento, que ilumines nuestro ser, nuestro sentir a través de tu Santo Espíritu en todas las personas que están escuchando, Padre. Que tu palabra llegue, que tu palabra penetre a lo más profundo de sus corazones, Padre poderoso, Padre amado, Padre viviente. Que tu palabra llegue y restaure, Padre, el entendimiento de todo tu pueblo, el entendimiento, Padre, de tu iglesia, de todo aquel que espera en ti, de todo aquel que añora de tu presencia, Padre, que anhela de tu presencia, que anhela este alimento. Venimos pidiéndote, rogándote, suplicándote, Padre Santo, que tengas piedad, que tengas misericordia de cada uno de nosotros, Padre, que te manifiestes en esa enseñanza, en esa sabiduría, en ese conocimiento, porque anhelamos conocerte más, porque deseamos conocerte más, Padre bueno. Padre poderoso eres tú, santo, glorioso. Yo envío la palabra con poder, Padre Santo, palabra que es fuego consumidor, palabra que hace huir al opresor, Padre. Toda opresión se va de nuestras vidas, Padre Santo, bendito Dios y Padre. Poderoso eres tú, santo, glorioso, maravilloso. Doy la honra a ti, doy la gloria a ti y gloria al Espíritu Santo. Poderoso eres, santo, maravilloso. Nos ponemos y nos disponemos nuestra vida, nuestro ser, nuestro corazón a tu servicio, Padre poderoso, por la sangre derramada de Jesucristo. Padre, que seas tú el que dirige a través de su Santo Espíritu, reconociendo que nada soy ante tu presencia. Poderoso eres tú, santo y glorioso, bendito Dios de Israel. Vamos a estar dentro de las mismas escrituras que le di la semana pasada, porque solamente estamos repitiendo la enseñanza, la prédica, como usted lo quiera llamar, como a usted le sirve. Es palabra que nos da conocimiento de Dios, que nos da alimento, que alimenta nuestro espíritu, nuestra alma y nuestra vida en lo natural, porque nos trae paz. El conocimiento en Dios nos lleva a seguridad, el conocimiento en Dios nos lleva a que tengamos paz en nuestro espíritu, alma y cuerpo. Venga conmigo al libro de Santiago, en el capítulo 2, versículo 14 en delante. Hermanos míos, ¿de qué aprovechar si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dices: ve en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras?
Y se cumplió la escritura que decía, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Por como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Dios viene pidiéndonos y Él viene exhortándonos sobre la fe. Como le decía yo la otra semana que les estuve hablando, si Él nos da la palabra es porque de eso tiene necesidad su Hijo, de eso tengo necesidad yo, y de eso tiene necesidad el que está escuchando la palabra, de eso tenemos necesidad el pueblo de Dios. Y Él, en Abraham, que es el pregonero de la fe, Él incluso se le llama a nuestro Padre por la fe tan grande que él tuvo siendo ya grande, siendo una persona mayor. Dios le habló y le dijo que le daría heredero, que le daría descendencia, y él dijo, como siendo yo ya mayor, no tenía hijos. Dijo que solamente tenía a su criado Amaseno, pero Dios le habló que iba a salir de él, que le daría simiente, que sería tan grande como las estrellas del mar, y así como la arena como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Y él creyó y le fue contado por justicia. Sara también, aunque se rió cuando ella escuchó que se le habló a Abraham, pero también creyó y dio a luz a Isaac por la fe. Ellos tuvieron fe, y algunos a veces pasamos por momentos que nos viene ese temor, aunque conocemos de Dios, aunque creemos en Dios, pero viene temor a nuestras vidas, y esto es algo como normal, que algunas veces así vamos a sentir, porque esto pasó con Abraham. Él de repente sintió temor y vino una oscuridad al caer la noche, al caer la tarde. Pero él le entró temor, pero dentro de ese temor Dios le habló. Dentro de ese temor no quiere decir que el tener fe implica que usted va a caminar ya muy seguro y que no va a haber ninguna falla y que usted va a estar bien en todo y que no va a haber errores. Abraham sintió temor y cayó una oscuridad, y allí fue donde Dios le habló y le dijo que el pueblo que la descendencia de él estaría esclava en Egipto por 400 años. Pero allí dentro de ese temor, Abraham no se apartó de Dios, no se fue por otro camino. Él siguió creyendo, aún sintiendo el temor, siguió creyendo en Dios. Y él obedeció a Dios. Él creyó en la promesa de que se le daría un hijo, y él se mantuvo firme aún cuando Dios se lo pidió en sacrificio. Él se mantuvo firme aunque le había hecho la promesa de tal descendencia tan grande, tan numerosa, pero él se mantuvo firme en su fe cuando Dios se lo pidió. Pero si usted viene a la palabra de Dios conmigo, vaya al capítulo 15, versículo 12 y 13. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, serán oprimidos 400 años. Aquí, dentro de ese temor que Abraham sintió, Dios le habló. Por eso, aunque pasemos por momentos de temor, vamos a seguir confiados en Dios. Esto hablará de nuestra fe, esto es lo que exhorta nuestra fe. Yo también le había hablado sobre los frutos del Espíritu Santo, que es la fe y que es uno de los dones. La fe ya le hablé en una de las prédicas, y tenemos a Abraham como pregonero de la fe.
Y él creyó y sabía, aún sabiendo que su descendencia estaría esclava y que le vino ese temor sobre él, pero él se mantuvo firme en la fe. Él permaneció firme. Él es el pregonero de la fe dentro de la palabra y también cuando Dios se lo pidió en sacrificio, era su único hijo. Era su único hijo que Dios se lo pidió, pero él le obedecía a Dios. Él, heme aquí, Señor. Él le contestaba a Dios, él se mantuvo en esa fe, porque quizá uno hubiera dicho, al menos, a lo mejor yo sí le hubiera dicho a Dios, pero si tú me dijiste que me darías descendencia y ahora me lo estás diciendo, que te lo ofrezca en sacrificio. ¿Cómo es esto? Yo me quedaría quizás sin entender, pero la fe de Abraham sobrepasó. La fe de Abraham fue más allá, aun cuando Isaac que iban cargando el leño, que iban cargando el fuego, que iban rumbo a donde iban a ofrecer el sacrificio. Isaac le preguntó que dónde estaba el cordero para el sacrificio. Mire, papá, mamá, cómo contestaba Abraham, sabiendo lo que Dios le estaba pidiendo, que cuando le pregunta a Isaac, padre, dice, heme aquí, hijo mío, heme aquí. Él sabía lo que Dios le estaba pidiendo, que le ofreciera a su hijo en sacrificio. Mire con qué seguridad, con qué confianza, con qué firmeza le habló a su hijo y le dijo, Dios proveerá. Él muy seguro, él confiado de que Dios iba a proveer. Si usted viene al libro de... Permítame. Allí mismo en Génesis, en el capítulo 2, el 22, el versículo 7 y más, dice, entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Mire la grandeza de la fe de Abraham. Sabiendo que era el único hijo, teniendo la confianza, la certeza, la seguridad de que Dios iba a proveer, así le contestó a su hijo. Heme aquí, hijo mío. También le dijo, Dios proveerá el cordero. Él estaba seguro, él fue el pregonero de la fe, él es el pregonero de la fe. En aquellos tiempos y en estos tiempos Dios nos está exhortando. ¿Dónde está nuestra fe? Esa es la fe de Abraham, pero nosotros somos la descendencia de Abraham. Quizá nosotros somos como la arena del mar o como las estrellas del cielo. Nosotros somos luminarias aquí en la tierra porque pertenecemos a esa descendencia, porque hemos creído en Abraham, hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador y hemos creído que hemos nacido de nuevo. Tenemos la fe, pongámosla por obras para que nuestra fe no esté muerta, que nuestra fe esté viva, porque la fe sin obras está muerta. Me recuerda y le testifiqué también, quizá escuchó parte del testimonio, sé que se estaba cortando mucho por lo del internet, y yo le testificaba que un día llegó
llegué a mi casa y me llamó mi marido en ese rato y me dice que alguien allá donde él andaba le llamó para que orara por él porque tenía unas llagas de tiempo en su pierna y había una niña que tenía cáncer también. Entonces mi marido me llamó para que orara. Y sí, gracias a Dios, ¿verdad? Que yo venía llegando de un servicio y empecé a orar, empecé a pedirle a Dios que enviara su ejército. Yo empecé clamándole, envía tu ejército de a caballo, envía tus carros de fuego, Señor. Mi marido se había ido en camioneta, pero ¿qué cree? Que allá al lugar donde fue alguien le pidió la camioneta a él y la manejó por él y le prestó su caballo. Y mi marido llegó a caballo por allá. Después él me platicó eso, pero yo estaba orando, pidiéndole a Dios que mandara su ejército. Así como Eliseo le pidió cuando el criado no miraba que venía el ejército enemigo a matarlos. Entonces él dijo, son muchos los que vienen. Y dijo Eliseo, ábrele los ojos para que vea, que más son los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Y yo creyendo que Dios tiene su ejército celestial, esa es mi fe. Esa es mi fe y creyendo que Él tiene su ejército y que envía a los ángeles en nuestra ayuda, pues yo le pedí que enviara la ayuda. Y Él fue. Entonces oramos, estuvimos orando. Yo aquí por teléfono, mi marido allá estaba. Oramos por la niña que tenía cáncer. Luego el papá que tenía esas llagas era diabético y la mamá también era diabética. O sea que no era una nada más, eran 3. Pero a los 8 días fuimos para allá y sin ponernos de acuerdo coincidimos que también andaban allá en el área y ellos pidieron que querían verme, que querían hablar conmigo y nos pusimos ya de acuerdo, nos miramos allá en el área y él me mostró sus llagas. Estaban secas, solamente era la cascarita en su pierna. Decía que tenía meses y meses que esas llagas no le cerraban, no le sanaban. No cicatrizaban esas llagas. Esa es mi fe. Tenemos que poner la fe en práctica. Debemos esforzarnos y practicar mi fe. Cuando Dios me empezó a dar la palabra sobre la fe, yo le decía, Señor, pero no tengo un testimonio tan grande, así como para yo, así como a tantos testimonios que hay que han resucitado muertos. Y Dios me empezó a traer muchos testimonios de cosas que Él ha venido haciendo. Y yo digo, Señor, y en todo esto obra la fe. Y es verdad, en todo esto obra la fe, porque tenemos que tener la fe y la confianza que es Dios el que hace la obra. Y Dios obró en estas personas. La niña a la semana también ya tenía su pelito, ya le venían haciendo el pelito, porque cuando mi marido la miró, ella no tenía pelo por las quimioterapias y todo eso, pero el pelo le vino para atrás y supimos que fueron sanados esa familia, gracias a Dios, porque Él hizo la obra. Ellos tuvieron la fe. Y yo también tuve la fe, y así debemos de empezar a ejercitar y a obrar nuestra fe, a ir caminando con nuestra fe. También tenemos a Moisés, que él tuvo la fe cuando Dios le habló para sacar el pueblo de Israel que estaba en esclavitud en Egipto. Y él lo fue llevando. Sabemos que Dios le abrió camino en el mar, camino en el desierto, que los cubría de día con una nube de gloria y de noche con una columna de fuego. Y Moisés estaba creyendo, porque incluso Moisés fue probado, ya le he mencionado dentro de otras prédicas, cuando Dios se enojó con el pueblo y que Él lo quería acabar, terminar el pueblo porque habían caído en pecado de idolatría, pero fue Moisés que le rogó a Dios que no lo destruyera. Porque él tenía la fe, él también tuvo la fe, y aunque también tenemos esos momentos como a veces dudamos, a veces repetimos las cosas, así también pasó en Moisés cuando el pueblo
se enojó porque iban caminando y decían que allá no tenían higueras, que allá les faltaba que comer, que les faltaba el agua para ellos y para sus animales y que no había granados, y empezaron a quejarse como muchas veces nosotros también nos quejamos. Entonces Abraham, Moisés, fue y se arrodilló ante Dios. Fue Moisés y Aarón y oraron y hablaron a Dios, y Dios le dio las instrucciones que golpeara la roca. Pero Moisés la golpeó 2 veces. Y esto también le molestó a Dios, porque una vez era suficiente. Una vez nada más tenía que golpear la roca para que las aguas brotaran, y entonces iba a haber agua para el pueblo y para los animales. Pero a veces también nosotros fallamos, y los hombres de Dios a veces en momentos les llega quizá la duda o les llega la inseguridad. También nosotros a veces nos van a llegar esos momentos. Se imagina siendo Moisés quien era, siendo Abraham quien era, le llegó ese temor. Así también le llegó a Moisés. Pero siguieron adelante. Dios no quitó el propósito que tenía con Abraham. Dios no quitó el propósito que tenía con Moisés. Y nosotros a veces juzgamos de una manera terminal, de una manera muy severa, sabiendo que el único que juzga para juicio eterno es Dios. Y nosotros a veces quizá hasta somos culpables que personas se aparten de los caminos de Dios, porque los juzgamos muy humanamente. Si Dios no quitó el propósito de Moisés y no lo quitó de Abraham, pero nosotros a veces empujamos a alguien si le falla su fe o hace algo que no está bien, lejos de ayudar a levantar, a veces lo empieza a atacar, se empieza a atacar a ese hijo de Dios, y hacemos que el espíritu se le contriste. Cuando ese asunto ya no nos corresponde a nosotros. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Orar. Cuando veamos que algo así está pasando, pedirle a Dios que envíe su ayuda, que le envíe las fuerzas, que mueva su Santo Espíritu para que esa persona se levante. Esa es la condición de un hijo de Dios, y eso es lo que deberíamos hacer nosotros, mirando lo que Dios hizo con Abraham, mirando lo que Dios hizo con Moisés, que no les quitó el propósito que él tenía. Sabemos que también David fue hombre de Dios, y ahora sí que él también tuvo esos momentos de debilidad, pero Dios también no paró el propósito que tenía con David, porque David puso sus ojos en una mujer que no correspondía, y por esa misma mujer cometió un asesinato. Pero él se arrepintió de corazón. No le estoy diciendo que vayamos y pequemos y que después nos vamos a arrepentir de corazón. No, es lo que está en la palabra, más bien para que no lo hagamos, porque sí trae consecuencias todo esto. Y Dios no le quitó tampoco el propósito a David, lo que iba a ser. De él venía la descendencia, de la descendencia de Isaí, de allá venía David, de ahí vino Salomón, de ahí viene la descendencia, de ahí vino Jesucristo. Entonces, él no quitó el propósito. Nosotros tenemos que tener cuidado y no sea que hagamos cosas que no están bien, porque yo me he dado cuenta de hombres de Dios que Dios ha usado con tanta intensidad, con tanta capacidad para atraer a su pueblo, pero muy humanamente cuando hacen algo que no está bien nos ponemos a juzgarlos, nos ponemos ahora sí a condenarlos de alguna manera, diciéndoles que Dios no puede estar ya con ellos. Nosotros no miramos su corazón, no sabemos si se arrepintieron, si reconocieron. Ya lo que toca es de Dios. Nosotros nos toca clamar y pedir por lo que está sucediendo, pero teniendo esa fe, activando nuestra fe, porque ya Él nos puso la fe, pero hay que ponerla por obra. Hay que empezar a practicar nuestra fe, llevándola en obra.
Porque si nada más hablamos y decimos que sí tenemos fe, pero Dios está diciendo hoy en su palabra que mostremos la fe con obras. Porque una fe sin obras dice que está muerta. Y no queremos que nuestra fe esté muerta. Queremos tener una fe viva, una fe ferviente, una fe llena de obras. Eso es lo que queremos tener. Debemos empezar a caminar, le digo, a veces cuesta porque a mí misma también me costó. A mí misma yo decía, ¿y yo qué, cómo les hablo de la fe, Señor? Yo quería ver esas cosas tan grandes, ¿verdad? Aún cosas mayores, pero Dios me empezó a traer una cosa y me traía otra y me recordaba y me recordaba. Y para todo esto necesitamos la fe, necesitamos a poner a caminar nuestra fe, así como la fe de Centurión. Él era hombre de mando. Y Dios, él tenía a su criado enfermo, entonces le dijo que él también era hombre sobre mando y que él les decía ven y viene o ve y va a los que él tenía bajo su mando, porque Jesucristo le dijo que iba a su casa y le dice Centurión, yo no soy digno de que entres a mi casa, solamente envía la palabra. Esta era la fe de Centurión, que enviara la palabra. Que enviara la palabra, esa era la fe. Porque él decía, si yo mismo soy hombre de mando, si le digo a este ven, él viene. Porque él estaba al mando de 100 soldados. Porque esto es la función del centurión. Entonces, él teniendo esa fe nos muestra, si usted viene al libro de Mateo, vaya al capítulo 8, versículo 5 en delante. Entrando Jesús a Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en cama, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Esta fe maravilla, porque él, siendo un hombre de autoridad, él creía en Jesucristo, él creía que solamente con enviar la palabra, con eso el criado iba a ser sanado. Y esto me recuerda porque la mayor de las cosas que Dios ha hecho en mi vida es enviando la palabra. Llaman y yo tengo esa fe que la palabra es enviada y que Dios es el que la va a apresurar y la va a poner en obra. La palabra va a ser enviada. Dios la apresura y la pone en obra y obra conforme a la necesidad de las personas que tuvieron la fe, que llamaron, que buscaron de Dios. Él también obra en esa fe de las personas y es un ejemplo como siendo este hombre de mando, tuvo la fe, creyó. Y nosotros a veces ni tenemos autoridad, ni tenemos gente bajo nuestra autoridad, pero nuestra fe la tendremos. Si ese hombre, teniendo gente bajo autoridad, teniendo su trabajo, el de un centurión, pero también tenía la fe en Jesucristo. Vamos a esforzarnos a echar a andar nuestra fe, que nuestra fe camine, que nuestra fe no esté muerta, que nuestra fe tenga las obras vivas. Tenemos que mostrar la fe con las obras, en las cosas pequeñas, en nuestro diario vivir. Yo les voy a pedir que me pongan aire, estoy bañada en sudor. Y yo les vengo
diciendo, ¿verdad? Y exhortando en la fe. En la fe, que no dejemos que nuestra fe decaiga. Nuestra fe debe ser avivada. Debemos de creer en la fe. Debemos de creer que nuestra fe debe estar viva, que nuestra fe debe estar con obras, que no nos debe de faltar ese motivo de fe. Debemos motivarnos nosotros mismos. No espere que vengan y le digan y ya. No, usted en su comunión con Dios, en su comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, que ahí nuestra fe se avive. A veces Dios nos habla, le digo, en cosas muy naturales, como lo hizo conmigo un día. Estaba yo lavando trastes y allí me habló y me dio el nombre de una familia y me dijo, ellos no tienen jabón. Y le digo, no, mi señor. Y dice, no tienen jabón. Entonces yo entré en la obediencia y fui yo y preparé jabón para lavar, jabón de trastes, jabón de bañarse y champú, entre otras cosas. Y luego llamé a la hermana y ya la saludé y le di bendición y le dije que yo quería saber si yo estaba entendiendo bien, porque esa madrugada el Espíritu Santo me avisó que le faltaba jabón. Y ella se soltó en llanto. Ella se agarró llorando y dijo, verdaderamente yo no tengo de ningún jabón. Pero ya estaba todo preparado, entre otras cosas que Dios había puesto en mi corazón. Y le digo, parecieran cosas pequeñas, pero por esas cosas Dios nos hace caminar. A mí no es la única vez que me ha hecho caminar de tal manera, pero hoy le estoy hablando de ese día, cómo Dios viene y te habla. ¿Dónde está la necesidad? Hay que ir a cumplir, porque si no le obedecemos, Él no nos manda otra vez, porque no queremos obedecerle. Pero si le obedecemos, Él mira que tú eres obediente, entonces te manda a hacer otra cosa, después te lleva a hacer otras cosas y nos mantiene ocupados. Él siempre nos mantiene ocupados, porque no se crea que yo fui a compartir porque me sobraba o porque tenía demasiado. No, yo fui a compartir de lo mismo que yo tenía, de lo mismo yo anduve porque yo quería obedecerle a Dios y me gocé tanto de haber escuchado bien, de no haberme equivocado al escuchar la voz de Dios esa madrugada a través de su Santo Espíritu, que me estaba mandando a atender la situación, porque como dice la Escritura de Santiago, que si sabemos que tiene necesidad para el diario vivir, para cubrir su vida diaria, y no lo hacemos, entonces esa es una fe muerta. Esa fe está muerta porque no estamos procurando las necesidades de los demás. También a veces nos enseñan de una manera equivocada, porque te dicen no les dé a los que andan en la calle porque les va a dar para que sigan sus vicios. Pero Dios dice en su palabra, me miraste desnudo y me vestiste, ¿sí? Me miraste con hambre y me diste de comer, en la cárcel y me visitaste. Y nosotros debemos de hacer conforme Dios nos ponga en el corazón. Lo que va a hacer después, porque si Dios no pone esa gente en nuestro camino, entonces ¿con quién vamos a practicar esa parte del Evangelio? Porque esa parte del Evangelio se tiene que practicar. Y esto me recuerda cuando yo era joven, que estaba en Ciudad Juárez. Yo trabajé allá un tiempo, y antes de yo llegar a mi casa, en cuanto me daban el cheque, me pagaban en efectivo, y yo apartaba. En ese tiempo yo no sabía de los diezmos de la iglesia todavía y todo eso, pero sí apartaba una cantidad para la congregación donde yo iba, y otra parte yo la separaba para los de la calle. Y yo decía, ellos son mi gente, y los viernes yo ya sabía
ya me eran conocidas sus rostros de algunos, no de todos, y yo iba pasando y el dinero que yo apartaba yo lo iba dando, porque debemos de cumplir con la parte del evangelio, debemos poner por obras para que nuestra fe no esté muerta, debemos obrar. Y yo veía algunos que no veían, sus ojos se veían mal, otros sí miraban, pero les faltaba una pierna, les faltaba un brazo, a algunos las dos piernas, o andaban unos niños de unos 5 o 7 añitos con su boquita toda llena de un glú blanco, y en todo ello yo me enfocaba, y algunas veces, les soy sincera, yo hasta sentía que me multiplicaba la finanza que yo había separado. Yo no sé por dónde Dios la venga llevando ahora, pero Él nos está exhortando a través de su palabra, no dejándonos llevar por una enseñanza o por una doctrina que no es así. Nosotros cubramos al que tiene necesidad, y Dios nos pondrá y Dios le pondrá en su corazón, y usted le va a ayudar a la persona. En este tiempo, algo que yo estoy haciendo también en un sobre aparto, y yo digo, esto es para ellos. Entonces ahí cuando llega el momento también lo hago eso, porque tenemos que poner por fe, tenemos que la fe practicarla, ponerla por obra. Debemos poner a trabajar nuestra fe y cubriéndole, no solamente de palabra, que Dios te bendiga y que le vaya bien y que Dios esté con usted. No, cubriendo la necesidad también de lo que tenemos. Como le dije yo también con esta mujer, no era porque me sobraba, era de lo que yo tenía. Y así también vemos la fe de la mujer cananea, de la mujer sirofenicia. Esa mujer, aunque fue ignorada por Jesucristo, aunque fue una mujer que iba gritando porque tenía a su hija enferma, pero ella se mantenía tras de Jesucristo, ella iba siguiendo a Jesucristo, no le importó que fue ignorada, a ella no le importó que fue humillada, no le importó que fue comparada con un perro, porque todo eso vivió la mujer sirofenicia, la mujer cananea, pero ella se mantuvo en su fe creyendo, ella se mantuvo firme, creyendo y siguiendo a Jesucristo, siguiéndolo de cerca, porque Él la escuchaba y los discípulos la escuchaban. Que nuestra voz se escuche, que nuestra voz se vea, que nuestro caminar se mire, que nuestra presencia se mire, que va siguiendo a Jesucristo, que va clamando a Jesucristo en nuestras necesidades, que no nos dé vergüenza, que no se nos debilite nuestra fe, porque a ella no se le debilitó la fe. Si usted viene conmigo allí mismo en el libro de Mateo, en el capítulo 15, versículos 21 en delante, dice: saliendo Jesús de ahí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió, ahí la ignoró, no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Iba siguiéndolos, dando voces. Él respondió, dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ella era cananea, era gentil. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Ahí es donde también la comparó con un perro. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora.
perseverar en nuestra fe, siguiendo a Jesucristo. No importa que de momento sentimos que Él no nos escucha, porque sí nos está escuchando, Él todo lo escucha. No importa que en momentos nos sintamos humillados, ignorados, no importa. Mantengámonos firmes, cualquiera que sea su necesidad, manténgase firme, ejercite su fe como la mujer cananea, como la mujer gentil, porque nosotros también somos parte del pueblo por el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y aunque Jesucristo en aquel tiempo, Él dijo que Él había venido para la casa de Israel, porque ella era cananea, pero ahora nosotros sabemos que de los dos pueblos hizo uno solo. Perseveremos corriendo tras de Jesucristo. Corramos tras Él, no importa que sintamos ese silencio, no importa que en momentos nos sintamos humillados, ignorados, no importa. Mantengámonos firmes para que nuestra fe se avive, porque Él le dijo que grande era su fe, que se hiciera como ella había creído, y al momento la hija fue sanada. Al momento. O sea que la palabra actúa con la fe. No tiene que estar a veces la persona, y otras veces se da que vamos y oramos hasta donde está el enfermo, pero otras veces la palabra es enviada porque es la misma palabra viva, la misma palabra de Dios, la misma palabra de Jesucristo, como dijo Jesucristo que Él hacía las cosas que miraba hacer al Padre. Esa era la enseñanza que Él vino a traernos del cielo aquí a la tierra. Y es esa misma palabra la que sigue obrando en estos tiempos. Si usted tiene alguna necesidad, póngala ante Dios. Póngala ante Dios, no importa cuál sea su necesidad, no importa que usted, si otros tiempos la han ignorado, si no le han prestado atención, usted avive su fe. Practique su fe, empiece a caminar con su fe. Aun si piensa que son cosas tan pequeñas, que no, esto no es tan importante, por las cosas más pequeñas empezamos a caminar. Porque un bebé no da sus pasos desde un principio, él empieza a dar sus pasos poco a poquito. Así nosotros vamos ejercitando nuestros pasos hasta que llevemos una fe en carrera. Hasta que llevemos una fe que sobrepase todo entendimiento, una fe que, como dice Jesucristo, que si nuestra fe fuera como una semilla de mostaza, que le diríamos a ese monte, ese árbol, que se plantara en la mar, y eso sucedería. Tenemos que poner a trabajar nuestra fe. Así como hizo Centurión, así como hizo la mujer sirofenicia. También nosotros vamos a poner a trabajar nuestra fe. Es necesario que nuestra fe camine en medio del pueblo de Dios, que la fe esté viva, que la fe no esté muerta. Vamos a ponernos a trabajar en las obras por la fe, porque muchas de las veces queremos cualquier necesidad que tenemos y no lo hacemos por nosotros mismos. Queremos que siempre venga otra persona a orar, a pedir, pero nosotros no queremos. También usted puede orar y pedir a Dios, tener la fe que su hijo será sanado. Yo recuerdo cuando tenía a mis hijos chiquitos, en una ocasión mi marido tenía fiebre y yo empezaba en aquel tiempo. Él tenía fiebre y le dije a mis hijos, vamos a orar por su papá, porque él tenía fiebre. Y se rodearon mis hijos y empezamos a orar. Y mi marido empezó sudando, a sude y sude. Se le pasó la fiebre. Empezamos así. Y si ahora se le dio y otro día no se le da, usted manténgase firme. Firme en la fe como Abraham, como Moisés. Firmes. Teniendo esa fe. Que nuestra fe no vacile. Que nuestra fe se mantenga firme. Usted sabe que cuando Pedro caminó en el agua, él sí caminó,
Él pudo caminar. ¿Cuántos pasos daría? ¿Cuánto caminaría? No lo sé. Pero sí empezó a caminar. Y de repente él sintió temor y le falló la fe. Pero no quiere decir que ya también fue desechado porque le falló la fe. No, estamos en un proceso caminando, buscando ser hijos de Dios. Porque somos hijos de Dios, porque también la fe se debe de ejercitar, porque es parte del Hijo de Dios. Esta es la palabra que yo le tengo en este día. Yo espero que le sirva en su vida, que le sea de alimento en su vida. Y también yo quiero pedirle que se una conmigo en oración. Hay una persona que tiene necesidad y nos pidió que oráramos por él, un varón en el trabajo de mi marido. Entonces vamos a orar por él para que Dios obre en su vida y por todo el pueblo de Dios, porque todos tenemos necesidad de una manera y de otra, porque ¿a quién vamos a acudir? Si solamente Dios tiene palabras de vida eterna, en nuestras necesidades y en todo tiempo acudiremos a Dios, buscaremos a Dios, así como le agradecemos en los momentos que tenemos felicidad y alegría, también en los momentos de necesidad vamos a pedirle que Él nos restaure la necesidad, que Él nos ayude en la necesidad que tenemos. Vamos, únase conmigo en esa petición. Y si usted tiene alguna necesidad también póngala ante Dios, que Dios todo lo mira, que Dios mira su corazón y Él ya sabía que usted le iba a pedir en este día y que este varón iba a pedir oración creyendo y teniendo fe. Entonces vamos a unirnos todos en ese común acuerdo a pedirle a Dios para que Dios le dé conforme a su necesidad y cada uno de nosotros, de todos los que estamos aquí presentes y los que están oyendo y los que escucharán después, que lleve su necesidad conforme a la presencia de Dios, que la lleve ante el trono de la gracia de Dios por esa fe que Dios le puso en su corazón, pero que debemos y queremos poner por obras para que nuestra fe no esté muerta. Únase conmigo, Padre Santo, te pedimos por la necesidad de este varón, Padre, la cual tú conoces y tú conoces su nombre, Padre Santo. Venimos pidiendo delante de tu presencia, porque sabemos que tú llevaste toda enfermedad a la cruz del Calvario, Padre Santo. Bendito seas, alabado seas. Poderoso eres tú para ministrar, Padre, para ministrar en todo su cuerpo según su necesidad, Padre, así como obraste, Padre, y como has obrado en otras personas. Vengo enviando la palabra que es poderosa, Padre, palabra que lleva poder, palabra que es medicina para su carne y refrigerio para sus huesos, Padre Santo. Hemos enviado la palabra, Padre Santo, porque es poderosa, palabra que tú has puesto y nos has dado en conocimiento, palabra que lleva sabiduría, palabra que lleva ciencia, palabra que avergüenza la ciencia. Poderoso eres tú, Santo, glorioso, tú lo restauras, Padre, conforme sea su necesidad, Padre, te lo ponemos en tus manos. Poderoso eres tú para restaurarlo. Bendito Dios de Israel, ahí tienes, Padre Santo, todo tu pueblo ejercitando su fe, Padre, en estos tiempos, poniendo por obra su fe, Padre. Míranos, Padre, con ojos de misericordia, Padre. Poderoso eres tú, Santo, glorioso. Derrama, Padre, derrama de tu poder, derrama de tu misericordia sobre tu pueblo, Padre Santo. Tú no tomes, te ruego, en cuenta nuestros pecados, Padre Santo, los pecados de la juventud, ni de nuestras rebeliones. No te acuerdes más, Padre Santo, por la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo, Padre Santo, que sea limpio tu pueblo de todo pecado, Padre. Te ruego por la necesidad de cada uno de ellos, Padre bendito, Padre eterno, Padre poderoso eres tú, glorioso. Tú eres el Dios de fuego consumidor que hace huir al opresor, Padre. Yo te ruego que el opresor que está oprimiendo a tu pueblo en todas las naciones, en toda la tierra, salga huyendo, Padre, ante tu poder, ante tu presencia, Dios altísimo, Rey soberano. Poderoso eres tú, Padre, para mirar la fe de tu pueblo, porque nada oculto hay del cielo a la tierra, Padre.
También quiero pedirte por la necesidad de esta familia en Canadá, Padre Santo, la cual tú conoces y sabes, Padre, lo que están viviendo, Padre. Yo te ruego, Padre Santo, que se haga justicia en sus vidas, porque tú estás sobre toda autoridad, Padre, y que se ejerza la autoridad divina conforme a esa necesidad que tienen, Padre, porque todo lo oculto sale a la luz, Padre Santo. Padre poderoso eres tú para sacar al ladrón huyendo delante de tu presencia, Padre, y que lo que a ellos corresponde no les sea robado. Vengo rogándote y pidiéndote, Padre, enviando palabra poderosa, porque tú eres el que hace huir al opresor, Padre Santo. Bendito seas, alabado seas. Te doy las gracias en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Damos la honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Damos gracias al Dios nuestro Creador, nuestro Hacedor, al Dios Todopoderoso. Le damos las gracias en esta tarde y también le doy las gracias a todos ustedes por la paciencia que han tenido con nosotros. Les doy las gracias por ese apoyo que nos han dado. Le doy las gracias porque ha dado su tiempo, porque ha prestado su tiempo. Gracias por acompañarnos. Gracias por hacerse uno con nosotros, como dice la palabra, para servir al Dios Todopoderoso, para servir al Dios Omnipotente, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y en lo que yo le pueda ayudar, mi nombre es Sabina. Que Dios me lo bendiga en esta tarde. Gracias. Bendiciones.